Bienvenidos a la críptida neurona. La última neurona. Hola, escuchas, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos ustedes de la forma más cómoda posible, porque este programa va a estar muy bueno. Siguiendo de nuevo la línea que agarramos de misterios y digamos experiencias anormales, paranormales y sucesos extraños, este programa prometido viene de críptidos y criptozoología. Todos van a decir, ¿y qué demonios es la criptozoología? Entonces, la criptozoología se define como, hay quien la quiere nombrar una rama de la zoología, pero oficialmente no lo aceptan los académicos. Y esto es, ya oficialmente lo vuelve una pseudociencia. ¿Qué estudia? Los animales fuera de lugar o fuera de tiempo y espacio, ¿no? Es decir, podemos hablar de un elefante en el Amazonas, lo cual no es su área geográfica, y todos dirían, ¿cómo llegó una comunidad de elefantes al Amazonas? Y seguramente habrá una explicación y no sé, algunos expedicionarios trajeron de África, aparte de ciertos barcos con poblaciones de África, también elefantes, ¿no? Y también pueden ser animales prehistóricos en nuestro tiempo. Por ejemplo, un dodo, que se supone un animal extinto de la isla de Madagascar, ya saben, los extinguieron hasta el último por considerarlos una ave inútil y una plaga. De esos crímenes que cometían no solo fueron con aztecas y con mayas y que hicieron esos exterminios por allá los ingleses, también en Madagascar, ¿no? Con animales y de todo. Y eso es lo que sería un críptido. O también animales que no han sido clasificados y que han sido avistados, y hay reportes por todos lados, ¿no? Ya se estarán imaginando cuál es: el monstruo del lago Ness, pie grande, un unicornio, este tipo de criaturas. Entonces, la historia es interesante de cada uno de los críptidos. Vamos a tocar algunos de los más famosos, ¿no es así, maestros? Así es. Y sobre todo, creo que a la gente le va a quedar muy claro con el nombre, ¿no? Críptidos, porque esta palabra viene de criptozoología, que es una palabra griega. Cripto en griego significa oculto, zoo animal y logía estudio, ¿no? Entonces sería el estudio de los animales ocultos, por así decirlo. Entonces, los críptidos, pues es una rama de esta palabra, que sería, pues estos animales, como bien menciona el maestro, pues que están ocultos, fuera de lugar, fuera del canon, fuera de la estructura de análisis. Aunque, conforme vayamos viendo los críptidos que tenemos, pues veremos que, por ejemplo, en los tratados de Bufón, de Carlos de Linneo, de Plinio el Viejo, la documentación de Tesias, de Herodoto, de historiadores clásicos sobre todo, registran, Aristóteles en su tratado de zoología registra claramente estos animales. O sea, estos animales hasta el siglo XIX, ya en la época del positivismo y del auge racionalista y técnico de la revolución industrial, es cuando son desplazados de las grandes enciclopedias. Precisamente el primero en desplazarlo es Buffon. Ya en las enciclopedias de Diderot y de Alembert ya no están documentados estos animales y son desplazados al canon de la literatura. Se vuelven míticos, se vuelven seres literarios, ¿no? Hasta el siglo XX, cosa curiosa, empiezan de nuevo a resurgir avistamientos de estos seres. Y uno se pregunta, pues ¿cómo, no? Bueno, esto es lo interesante. Yo tengo mis teorías y eso es precisamente lo que vamos a indagar. ¿Por qué en el siglo XX se reaviva la fiebre de los críptidos cuando pues, su auge fue en la Edad Media y en la época clásica, ¿no? Así es. Sí, sin duda interesante. Yo creo que vamos a comenzar. El día de hoy tenemos al maestro Dodo, al maestro Nené y su servidor, el maestro Poco. Y pues ya, los que han visto por ahí esa familia amarilla recordarán de dónde vienen esos nombres. Pues
críptidos. Ya comentaba ahorita el maestro Dodó realmente como el origen, ¿no? Y qué significa esto de la criptozoología, los críptidos. Igual nos daba una muy buena explicación el maestro Nene sobre el origen, la etimología, ¿no? de la palabra, y cómo ha sido pues realmente desplazado, ¿no? En los últimos siglos. Realmente estas bestias o estos monstruos, animales que ahora ya son más fantasía, pues se desplazaron. Lo gracioso es que sí, justo en este último siglo se retomó mucho como ese gusto y esa imaginación para muchos de querer ver esos animales que pues se pueden o no existir. Y de hecho pues todos recordaremos esos programas de Discovery Channel, de History Channel, de Animal Planet, de cazadores, ¿no? Que eran criptozoólogos que iban a buscar a, pues no sé, a chupacabras o cosas así, ¿no? Que son muy famosos y que nos entretenían los primeros 10 minutos y ya después te dormías, ¿no? Porque las voces de esos amigos te arrullan. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de unos cuantos, hay bastantes críptidos, y pues bueno, preparamos algunos para poderles platicar, ¿no? Entonces el maestro Dodó quiere comenzar con los que él trae en su lista. Así es, en esta ocasión el primerito, el que va a encabezar la lista, es el más patón de todos, ¿no? Todos lo conocen, todos lo han visto, y sus múltiples adaptaciones, ¿no? La cultura popular, y todos conocen al abominable hombre de las nieves que sale en Monsters, Inc., ¿no? Uh-huh. Y bueno, todos se preguntarán, bueno, ¿por qué es tan popular? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge la historia del Bigfoot, ¿no? El pie grande, tiene muchos nombres, ¿no? Este es un críptido que hay reportes en todo el planeta, y al parecer es como si fuera la misma especie pero cambiada. Así como los humanos habemos de varios colores de piel y ciertos rasgos fisionómicos cambiamos, en teoría pues también parece ser que el pie grande es una especie que cambia de acuerdo a la región donde la han avistado, ¿no? Uh-huh. Y muchos le llaman el eslabón perdido, ¿no? ¿De qué? De la evolución entre el hombre y el mono, ¿no? Entonces, ¿cómo describen al pie grande? Bueno, en cada región del mundo vamos a ver que las culturas originarias y antiguas, ya sea en Siberia, en Nepal, en los Himalayas, en no sé, el norte de América, en los bosques del norte de América, en Canadá, en China, en los montes Urales, en todos lados ha habido avistamientos, incluso en Sudamérica, ¿no? De grandes hombres simiescos, peludos. Puede cambiar el color de pelo y así, pero vamos a empezar por el pie grande, el Bigfoot, que a su manera le llamaban Sasquatch en los indios nativoamericanos. Y Sasquatch es como la derivación de cómo se pronuncia originalmente, ¿no? En su lengua. Y muchos hablan de una entidad espiritual o de algún tipo de folclore de estas culturas, pero lo que sí se ha visto son muchos reportes. Hay muchos reportes de este gran humanoide de apariencia simiesca en lugares boscosos o de montaña y sumamente remotos, ¿no? Se le llama Bigfoot, Skunk Ape, por ejemplo, en Luisiana, como mono apestoso. Mono apestoso, sí. Mono zorrillo. El Yeti le llaman en el Himalaya, al Masti en las montañas del Cáucaso, Tutu Na en Siberia y Yerin en China. Entonces es increíble cómo no está localizado en una sola región, ¿no? Siempre hay reportes de alpinistas, históricos. Y se han reportado avistamientos de familias enteras, en su mayoría cuando son especímenes solos de machos, menos hembras, pero reportan signos de inteligencia, usos de herramientas simples. Hay quien hasta ha dicho que ha visto de estos pie grande con arcos y flechas. Casi como un Chewbacca. Casi un Chewbacca. De hecho, se dice que está inspirado
en el pie grande de los bosques de secuoyas, ¿no? Que es como Kashyyyk, el planeta de los Wookiees en Star Wars, y pues el pie grande es un Chewbacca tal cual, ¿no? Y bueno, dicen que estos simios tienen un olor muy peculiar. Todas las personas con avistamientos dicen que huelen muy muy fuerte y se dan cuenta también por ello, ¿no? Rompen algunos árboles delgados, dejan un patrón de destruir ciertas ramas o hacen patrones con piedras y cosas así en el suelo. Se cree que son sumamente fuertes por la musculatura que se ve, y también hay quien ha dicho que los atacan, ¿no? Atacan camionetas, atacan cosas así cuando van a acampar, y sobre todo en Estados Unidos ya ven que casi no se inventan historias y leyendas urbanas por allá. Entonces, para algunos es muy muy serio, es un tema de toda una vida, ¿no? Se lo toman. Por ejemplo, hay una cinta súper famosa que es la que le dio mayor veracidad al fenómeno del Yeti, Sasquatch y Bigfoot, que es de Roger Patterson y Bob Gimlin. Esta cinta es grabada en California en 1967 y al día de hoy es la evidencia más fuerte de su existencia. ¿Por qué? Porque la han analizado innumerables veces de todo tipo de expertos, desde zoólogos, expertos en primates, antropólogos, de todo tipo. Y bueno, lo que dicen es anatomistas del cuerpo humano, y dicen, bueno, la posición en la que camina, la forma en la que camina, su posición erguida, las manos cómo se contonean y cómo son tan largas, los músculos cómo se ve que se mueven y cómo no es un traje y parece ser que está toda una masa muscular ahí en juego, las pisadas, la distancia, la altura. Entonces dicen que todo eso biológicamente corresponde al caminar de un simio grande y no solamente un humano que se mete en un traje y trata de hacerlo ver así, ¿no? Incluso voltea a la cámara. Es muy interesante que la busquen este video y lo vean. Es clásico, seguro lo han visto alguna vez. Pues se alcanza a percibir esta figura del famoso Bigfoot, Sasquatch, caminando así como a lo lejos por detrás de unos como troncos. Y se tambalea y de cierto momento pues voltea como a ver de rojo a la cámara, ¿no? O sea, no tal cual a la cámara, sino a estas personas que lo estaban grabando, ¿no? Entonces así ha sido como el mayor digamos acercamiento grabado que se tiene con el Sasquatch Bigfoot, y de ahí surgen todas las teorías también de los escépticos, ¿no? De que fuera alguien vestido de mono, de que fuera simplemente una edición muy chafa. Pero bueno, para esa época pues no había ni Photoshop, no había ni Premiere para andar editando y hacer efectos, ¿no? Pero hay un dato muy interesante. En 1968, un año después, se estrena El planeta de los simios. Sí. Ya recordarán ese clásico del cine, ¿no? Y dicen, bueno, ni aún con la producción de Hollywood se veían así. Se veían tan bien los simios. Y lo interesante es que pues ahí tuvieron grandes puntos de comparación de cómo se ven miles de hombres vestidos de mono y su caminar y su andar. Incluso fueron entrenados para hacerse parecer más como simios. Y pues simplemente no se parecen ni nada, siquiera, ¿no? En Odisea, que fue años después, en el 68, se parecían pues los monos que tuvo Kubrick en la película de Odisea, y eso que él era muy perfeccionista, ¿no? Sí, y hoy en día se sigue analizando esa cinta y sigue sorprendiendo a tantas personas. Hay miles de documentales del Bigfoot y gente muy apasionada de ese tema, ¿no? Y que jura y perjura que lo ha visto. Y lo interesante de este críptido es que, como menciona aquí el maestro Dodó, hay avistamientos en diferentes lugares, y esa característica sucede con otros críptidos también que ahorita vamos a tocar, ¿no? No son exclusivos de una región. Hay otros que también, ahí sí se rompe esta regla y sí son exclusivos solamente de una zona, ¿no? Y pues bueno, creo que Bigfoot es muy grande, nos podríamos aquí aventar pues todo un programa de él. Sí, de hecho, bueno, unos datos rápidos y buenos para que lo busquen también, ¿no? Hay
incluso quien asegura que les vendieron el traje a Roger Patterson, que es el que vemos en su grabación del 67, y ha dado charlas a través de Estados Unidos, y bueno, él dice, esto es una burla, ¿no? Esto no es real. Pero también hay otra cinta de un tal Dave Shealy en Florida, de julio 2000, en Big Cypress National Preserve, que es mucho más dudosa, se ve súper fake, también la pueden buscar y van a ver cómo hay muchas cintas que nada que ver con la original, ¿no? La que le da toda la potencia al fenómeno Bigfoot. Incluso, bueno, hay una señora que se llama Claudia Ackley, que inició una demanda en California para incluir al Bigfoot en la lista de animales del estado, ¿no? Porque asegura que vio una familia y desde como entonces dedica ricitos su vida. de oro y los 3 ositos. Así es. Entonces, bueno, para que profundicen en el tema, hay un documental en Amazon Prime bastante interesante, se llama Don't Call Me Bigfoot. Se lo recomiendo. Y bueno, hay una última teoría que a lo mejor les resulta interesante para profundizar. El simio más grande que tenemos registro fósil que vivió en el planeta se llama Gigantopithecus blacki. Los paleontólogos han determinado que se parece a un orangután gigante, como de 3 metros o más de altura. Así como el del libro de la selva, ¿se acuerdan? Así el es. rey ese que... Rey Louis, ¿no? Rey Louis. La nueva versión. Un orangután muy grande, ¿no? Gigante. Y bueno, esto lo sabemos por algunos huesos encontrados de 4 mandíbulas y 1000 dientes. Estos fueron en China encontrados y tiene aproximadamente 300,000 años extinto. Entonces es algo que, o sea, ese mono sí existió, ¿no? Y por ahí hay quien dice, pues es el Gigantopithecus, ¿no? Que también ese es otro tema recurrente aquí en los críptidos, ¿no? Que muchos mencionan justo eso, que son tal vez criaturas que anteceden a nuestros tiempos modernos, o sea, muy viejos, pero que han continuado y persisten en nuestra realidad, lo cual también es sumamente complicado, ¿no? No es tan sencillo porque, pues, bueno, el ecosistema y todo el ambiente, pues tal vez no les daría, ¿no? Para estar aquí, pero esas son otras de las teorías interesantes. Y que también una forma de descartar a los críptidos es, ya saben que somos una cultura basada en las pruebas, ¿no? El materialismo, entonces... Y el cientificismo puro. Y el cientificismo puro, entonces dicen, bueno, ¿y dónde están los cuerpos? Que no muere nunca un pie grande o cualquier críptido, ¿no? Entonces esa parte es interesante. Ya también veremos cómo, pues, de todos los críptidos vamos a encontrar mucho en la cultura popular. Por ejemplo, del pie grande mismo aparecen juegos como Grand Theft Auto 5 o en Far Cry 5 o en la serie, ¿se acuerdan de Harry y los Henderson? Es toda una serie de una familia que vive escondiendo a un pie grande, ¿no? En su garage, en su casa. Como un Alf más o menos, pero un pie grande. O en Monster Inc., etcétera, ¿no? Hay muchísimas, hasta en Star Wars, el amigo este que se quiere comer a Luke en la segunda película, ¿no? ¿Cómo se llama? Este planeta de hielo. Hot. Un Wampa Stompa se quiere comer. Es como un yeti. Una referencia a un yeti, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue como una introducción. Si quieren más de Bigfoot y así, pues díganos. Y si no, pues hay muchos documentales también para que aprendan. Así es. Ahora el maestro Nené nos va a comentar uno de sus críptidos que trae para el día de hoy. Uno de mis críptidos. Sí, pues es interesante. Yo la verdad pues creo que la mente humana pues a veces le juega jugarretas las cosas y es partícipe de todo este ideario que se manifiesta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso no quita de que probablemente sí haya criaturas, por ejemplo estas que se encontraron en el fondo del mar, ¿no? Cuando fue el maremoto en tsunami, el ¿no? tsunami ahí en Asia, en Indonesia, que salieron criaturas súper extrañas del fondo del océano. Que no habíamos visto nunca. Que incluso una tenía la capacidad de hacer fluorescente, ¿no? O sea, de crear su propia luz, uh-huh, su propia especie de luminosidad. Entonces, y eso era muy extraño. Obviamente no creaba luz porque ningún
Hasta ahorita la física no ha encontrado ningún material que pueda irradiar así en sí mismo. Luz. Pero sí daba este efecto. Entonces, Bioluminiscencia. bioluminiscencia. Ajá. Entonces, pues sí es curioso. Pero así como el Bigfoot y todo esto, pues existen otros animales muy, muy antiguos, como el que les voy a mencionar, que es el unicornio, ¿no? El unicornio, mucha gente cree que pues solamente se quedó como animal mitológico o en la Edad Media, pero realmente hubo una nueva ola en el siglo XXI sobre el unicornio por dos noticias que lograron trascender. Entonces, bueno, ¿cómo nace esta idea del unicornio? El unicornio en el siglo V antes de Cristo, Teresias, que era un historiador griego, documenta animales de Asia, específicamente de África también, lo que viene siendo la India. Los griegos, como Genófanes y otro tipo de griegos que hacían expediciones a África, obviamente tenemos que entender que el lenguaje es una limitante. O sea, imagínense ustedes que yo voy a un continente que desconozco y veo un animal que se parece a otro animal de mi zona geográfica. ¿Cómo lo describo? Y ahí es donde nace en la antigüedad una confusión, porque obviamente en la antigüedad no teníamos la tecnología de una cámara fotográfica ni de una cámara de video, y pues era muy difícil las ilustraciones muy objetivas, porque siempre dependía de réplicas, de copias, o obviamente la subjetividad de la persona que lo presenció, ¿no? Un dibujo nunca va a ser la imagen real, ¿no? Uh-huh. Y a su vez esto se basa en interpretaciones. Ese era el problema que tenían los exploradores griegos. Esto hace que, por ejemplo, al hipopótamo le llamaran caballo del río, ¿no? Los griegos así le llamaban, caballo del río al hipopótamo. Entonces, pues obviamente, imagínense el imaginario del Mediterráneo cuando los griegos van y dicen, es que hay un caballo del río. Los que describen o hacen la ilustración, pues lo generan muy fantástico, ¿no? Muy parte de esta cultura mítica y fantástica. Lo mismo es similar al unicornio, ¿no? Ciertos exploradores griegos van y describen a un animal que tiene patas de antílope, que tiene cuerpo de caballo, barba como de chivo, ¿no? Y un solo cuerno, ¿vale? Esto tira un poco las teorías que decía que describían a rinocerontes, porque obviamente un rinoceronte no cuadra en este tipo de descripciones, pero sí podría entrar en la categoría de otro tipo de animales. Entonces Teresias describe así al primer unicornio, y este unicornio se convierte en una leyenda ya desde la antigua Grecia, que va a influir muchísimo en la época medieval. Los grandes cuentistas medievales lo retoman y le dan poderes mágicos al unicornio, poderes hasta de curación. Esto es muy interesante porque los vikingos aprovechan este tipo de leyendas para comercializar con el colmillo de narval, que era un tipo de ballena que tenía un colmillo gigante, y entonces este colmillo, los vikingos cazaban esta ballena, se lo cortaban, y entonces iban con los nobles de Bretaña o con los nobles franceses y les decían, mira, aquí tengo un cuerno de unicornio, ¿no? Sobre todo porque estas ballenas solamente se daban en aguas escandinavas, entonces sí era muy extraño ver este tipo de colmillos, y pues obviamente los reyes caían y pagaban sumas astronómicas de dinero por este tipo de dientes, creyendo que era un cuerno de unicornio, ¿no? Los unicornios fueron ya descritos a partir de los tratados de Teresias de diferente forma. Había quienes decían que eran cuernos negros con una punta roja, que el unicornio tenía los ojos azules fuertes, que tenía el cuerpo de caballo pero era algo albor, o sea, más esponjado, etc. Entonces el unicornio se fue tomando diferentes percepciones a través de la Edad Media, y esto permitió pues que se generara todo un imaginario colectivo alrededor del unicornio, a tal grado que en América Fernando de Vallejo, en su documentación de la Nueva España, llega a decir que también hay unicornios en América, pero que estos unicornios se encontraban únicamente en las 7 famosas ciudades de oro, que también son ciudades pues
míticas e inexistentes, como Cibola, que dicen Cibola precisamente se encontró el cuerno de un unicornio. Y entonces todo mundo, el monje Obrenge, que fue de los que creó esta historia de las ciudades de oro para favorecer el comercio marítimo y el fanatismo por ir a América, en inversionistas hasta musulmanes, ¿no? Porque pues detrás de todo siempre hay el ideario de dinero, ¿no? Detrás de todas estas historias. Y entonces es bien interesante porque mucha gente viaja a América buscando estas ciudades de oro, creyendo que también ahí hay unicornios. Entonces el unicornio ya no solo se establece en Europa, sino también ya se establece en América. Ahora, ¿qué ha pasado con el unicornio desde la Edad Media? Se dejó de hablar un poquito del unicornio tal cual, pero en el año 2008 en Toscana, en Italia, se encontró el esqueleto de un animal que es un corzo. Un corzo es una especie de ciervo, para que me entiendan, que tenía un solo cuerno. Entonces eso revivió el mito, porque encontraron un animal muerto que tenía un solo cuerno en Italia, y entonces todo el mundo empezó a decir pues que ahí está, ¿no? La prueba fehaciente de que existieron los unicornios. Pero bueno, ya luego haciendo estudios o análisis, pues se describió que era un corzo y que tenía una mutación extraña en el cual solo nació con un cuerno, ¿no? Entonces pues no era tal cual un unicornio. Y luego también en el 2012 hubo una noticia que en unas cuevas en Corea del Norte se encontró un unicornio, pero no era que se encontró un unicornio, el periódico aquí para vender pues modificó la noticia, sino que se encontró la pintura en una cueva de un unicornio. Una pintura rupestre. Una pintura rupestre de un unicornio. Y se encontraron más pinturas de esos unicornios porque resulta que el rey de la primera gran dinastía de Corea, que era Kim Myong, era fanático de estos animales. Incluso él en sus historias decía que él conquistaba los otros lugares montado sobre un gran unicornio, ¿no? El unicornio también tenía la fama, por ser extraño, de asociarse a la virginidad. Entonces también en la Edad Media existía esta historia fantástica de que si las mujeres bebían de un cuerno de unicornio, recobraban su aspecto virginal, y su juventud también se asoció a la juventud. Y que para casarlos, ¿no? Era poner a una mujer virgen, poner una mujer virgen que atrajera a estos animales míticos llamados unicornios. Entonces pues realmente a lo que voy es que pudieron haber avistamientos de ciertos animales con mutaciones, ¿no? Obviamente algunos en la época medieval, y eso pues resaltar, y a través de la fantasía que produce los textos, las ilustraciones y las historias que se corrían en la Edad Media, pues generar el imaginario colectivo creyendo que en verdad existieron en algún punto los unicornios. Esto de las pinturas rupestres que mencionaba maestro Nene también es muy interesante porque incluso en Sudáfrica, en las cuevas de la tribu de los San, todavía tienen el pensamiento chamánico vivo, y digamos que mantienen muy activas sus tradiciones, ¿no? Están vivas y sin alteraciones desde hace mucho tiempo. Y ahí también hay pinturas rupestres de hombres pez, ¿no? Como sirenos. Entonces es extraño que hasta allá se tengan esos registros rupestres, los cuales son sagrados para todos los San, pero realmente creamos que todas esas historias también vienen del mundo mediterráneo, de los griegos, donde empezamos a escuchar a estos seres, ¿no? Entonces es interesante ver cómo se cruzan de punto a punto en el planeta, ¿no? Sí, y realmente pues los griegos, pues ¿por qué es tan fuerte la influencia griega? Pues porque son los viajeros que lograron, a través de una escritura estandarizada y a través del gran comercio que tenían como gran civilización, pues imponer a su gente erudita, ¿no? Que trascendió, pero realmente ellos pues lo agarran de otras culturas como la India, como Asia Menor, como incluso China, y otros lugares, y Europa del Norte, y lo traen a Grecia. Pero sí, esta idea del unicornio, pues les digo que hasta en América, ¿no? Se empezó a decir que aquí también había unicornios y habían encontrado imágenes de unicornios en antiguos códices. Pero pues realmente esto pues es muy complicado decir que una imagen
de las cavernas o una descripción de un historiador griego, pues a fuerza debe encajar con el unicornio tal cual. Creo que esto es más como esta necesidad humana de encontrar una explicación necesaria a un hilo conductor narrativo, ¿no? Y darle un sentido. Entonces, más bien, es muy interesante ver cómo en diferentes regiones geográficas, pues esta zoología, este gran canon de animales que había, pues es interpretado de múltiples maneras, y las personas al ir a una región geográfica donde no tienen determinada flora y fauna, pues empiezan a crear idearios y cosas pues muy, muy llamativas, ¿no? Interesante esa perspectiva histórica y transcultural, ¿no? De cómo un mito va cambiando y a través del tiempo pues vamos encontrando su explicación y su forma de reinterpretarlo, ¿no? Hasta a una mutación genética, o sea, y sí, pueden ser seres de una vez y ya. No sé, un caballo con alas, y ahí está el Pegaso, y solo nació una vez con alas, ¿no? Una mutación. Pues sí, bueno, ya escuchamos por acá al maestro Nené y su escepticismo, qué triste, pero bueno, para que siga creciendo ese escepticismo en todos los que nos escuchan, que son como el maestro Nené, pues voy a mencionar uno que es un clásico, lógicamente, que es el chupacabras, ¿no? Por acá en América, pues lógicamente tuvo mucha más fama que en otros lados del mundo, pero se le ha visto hasta en Rusia, entonces es un poco interesante. Puede que sí sea ya el famoso imaginario colectivo el que hace que la gente lo vea, ¿no? En otros países. Pero realmente el chupacabras pues es interesante porque tiene su auge en los 90s, ¿no? Comienza en Puerto Rico realmente en el 95 y es el primer avistamiento que se tiene después de que pues hubo un suceso en una zona ganadera de Puerto Rico donde 8 ovejas amanecen muertas y tienen como 3 orificios en el pecho y les drenaron la sangre. Entonces es muy raro, ¿no? Porque un depredador normal pues se come la carne, no les chupa la sangre, ¿no? Entonces eso llamó mucho la atención de todos los pobladores, ¿no? Y uno de ellos pues menciona que lo vio y hace una descripción del chupacabras y total, ahí es donde comienza realmente este críptido, ¿no? Y pues ¿cuáles son sus características? Bueno, hay 2 chupacabras, por decirlo así, ¿eh? Uh-huh. Está el noventero que atacó Puerto Rico y México, que era como más ¿cómo decirlo? Como un extraterrestre. Como un reptil. Ajá, como un reptil humanoide, de 1.30, ajá, medio humanoide, o sea, levantado, erguido, en 2 patas, con picos como con unos picos dorsales que van desde su cráneo, la parte, no lo frontal, sino la parte alta del cráneo, hacia atrás, hacia su espalda. Tiene ojos grandes, como estos extraterrestres clásicos, de ojos rojos, o a veces decían negros, y colmillos muy grandes, ¿no? Que le salían de la boca, así como si estuviera medio deforme el amigo. Ese es uno de los que se reportaba mucho en Puerto Rico, en México, ¿no? Que hasta con alas, ¿no? Sí, muchos decían que con alas, que era como un murciélago, que era un experimento fallido, muchísimos orígenes del chupacabras. Y está el otro chupacabras que es el que ataca a Estados Unidos en los estados del sur de Estados Unidos, Arizona, Nuevo México, Texas. Y este es más parecido a un xoloscuincle. Ese es un perro medio larguirucho, medio deforme, con una anatomía no tan definida, tan clásica de un perro. No tanto pelo, ¿no? No, sin pelo y con una piel grisácea azulada, decían, ¿no? Y los colmillos igual de fuera, así grandes, ¿no? Era grande, medio deforme y de 4 patas. De 4 patas, sí no estaba erguido, exactamente. Este sí era un perro, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto, no? O sea, para que se den una cuenta, hay avistamientos de chupacabras en Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, República Dominicana, imagínense, en unas islas, cómo llegó ahí, quién sabe, Honduras, Nicaragua, lógicamente México, Salvador, Perú, Chile, pues ustedes pueden ya imaginarse hasta dónde llegó, ¿no? Entonces, el chupacabras
realmente tiene su auge, como digo, en el 95. Se extiende por América hasta inicios de los 2000 y ahí medio se hunde un poco este tema y se deja de ver mucho. Sin embargo, tiene otra vez auge en 2006, un poquito antes, en el sur de Estados Unidos. Y de hecho ahí hay un caso muy, muy interesante de una señora que justamente tuvo el caso de que a sus gallinas les pasó esto de que tenían los 3 orificios en el pecho y no se las comieron, solo les chuparon la sangre. Entonces, un día después de estos ataques, uno de sus vecinos, esto ubiquémonos en Texas, en una zona de ganadera, uno de sus vecinos le dice, oye, acaban de atropellar a un animal muy raro, pues a unos cuantos kilómetros de tu casa, ¿no? Entonces la señora va a ver y cuando llega, pues se sorprende porque es realmente como un perro, ¿no? Pero es más como la segunda descripción de ese chupacabras que les decimos. Sin pelo, una piel grisácea, bastante grande, o sea, no tan pequeñito, bastante grande, y sus colmillos de fuera, justamente. Entonces la señora, pues convencida de que este era el famoso chupacabras, pues recoge el cuerpo, toma unas muestras de su piel y la manda a varios laboratorios. Y lo que se hace es un análisis de ADN, lógicamente. Entonces, ¿qué se obtiene? Algo no concluyente. Es muy interesante porque por un lado era de madre coyote y por otro lado de padre de un lobo mexicano. Era un híbrido. Y este animal no tenía pelo como tal. O sea, al inicio pensaban que tenía sarna, ¿no? Porque esto le da mucho a este tipo de canes, ¿no? A los perros, coyotes. Y no era sarna. Simplemente no tenía, o sea, pelo como un xoloscuincle, ¿no? Y a la vez era un híbrido. Entonces es muy interesante el caso de esta señora porque sí está bien documentado y todavía llevó este animal con un taxidermista y dice, no embonaba, o sea, tuvimos que agarrar como piezas de un coyote, de un lobo y empezarlo a armar. Dice, el taxidermista se tardó 4 meses. Es algo muy complicado de armar. Y tiene ahí en su casa este animal extraño, que tenía como de cierta manera unos ojos medio azules. Bueno, cuando lo recogieron, ¿no? Puede que hayan cambiado de color y estaba muerto. Pero es interesante ese caso, ¿no? En Texas y en todos esos lados, muchos estudiosos se han puesto a trabajar, pues, como les digo, ha habido muchos programas, ¿no? History, Discovery, etcétera. Y hay muchísimas versiones. Pero en 2010 un biólogo, un zoólogo muy reconocido allá, hizo todo como un estudio de eso y concluyó que en su mayoría los famosos chupacabras de esa zona son simplemente coyotes con sarna, ¿no? Y que sí se escapa a toda la regla, pues es único y es algo rarísimo. O sea, un híbrido de esos dos animales es algo increíble. En toda la extensión de la palabra, un críptido. Señoras y señores, tenemos un críptido. Ese sí es un críptido, no en el sentido tal vez de que chupara gallinas y les extrajera la sangre, ¿no? Pero es un animal único que al momento no se ha repetido y es bastante, bastante interesante. Y para cerrar esta pequeña descripción del chupacabras, les voy a contar algo muy interesante que descubrí. Yo pensaba que el chupacabras era noventero, pero vi que en el libro de Journey to the Polar Sea de Sir John Franklin de 1823 lo mencionan. Y dice por ahí la frase, ¿no? Los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano y que la ignorancia de los hombres blancos consideran como los gritos del chupacabras. En inglés era goat sucker, ¿no? Entonces es bastante interesante. 1823 y este mito ya existía. Algo que, por ejemplo, aquí ya el maestro Nené había dicho, ¿no? Son mitos, relatos, leyendas que se transforman. Entonces bien pudiera ser eso, lo que estamos acá percibiendo en estos críptidos, porque varios de los que tenemos sí son de tiempos ancestrales, ¿no? Sí, sí. Y muy interesantes. De hecho hay una ahí para acotar y echarle fuego, echarle más leña al misterio. Hay quien relaciona mucho los avistamientos de chupacabras con avistamientos de ovnis, de objetos voladores. Y por ahí está la teoría, porque muchos ven las luces y luego, ay, mis cabras, y ya no tienen sangre y tienen hoyos.
Y lo que ha pasado se relaciona, bueno, hay quien dice, son mascotas de aliens que las traen aquí a comer y ya, ¿no? Y después se las llevan, por eso no encuentran nada. Sacan a pasear al perro. Al perro. Ándale, cómete unas cabritas, bueno, sécalas y ya. Sí. Pero más interesante se pone cuando consideran los casos de mutilación de ganado, que ese es un gran misterio en sí mismo. Ese es otro gran donde tema. se han dado al mismo momento animales que les drenan la sangre con esos orificios, Sí. y animales que les extraen partes del cuerpo de Ujú. corte limpio, como con láser, o sea, cortes de bisturí Sí. láser o algo así muy preciso y que no pueden existir en la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí queda el misterio. Exactamente. Y al mismo tiempo, pues esto fue muy famoso en México. En los años 90 se recuperó la leyenda del chupacabras. Ahí va a hablar del críptido. Y es curioso porque, pues, realmente el chupacabras aquí fue un pretexto, porque estaba el sexenio de Salinas de Gortari. Así es. Tenía que mencionar al innombrable. al críptido mayor. Al créptido de grandes orejas y pronunciada frente. Único en su especie. Exacto. Y ese sí. Ladronzuelo, Ese sí. Sí, como dice aquí chupó el todo el maestro- ganado El mexicano. maestro Nené, muchos piensan que aquí el chupacabra solo fue una excusa. Fue una excusa, fue un invento. Un invento para lo que distraer llaman, a la gente. Lo que llaman en propaganda Cortina de política caja china. O cortina. O sea, de- o cortina de humo de robamos y le damos una noticia Para que fantasiosa se a las entretengan. masas para que se entretengan mientras no sale la noticia de todo Así el es. desfalco Dicen, que estaba sucediendo. ahí está el chupacabras para que no vean al chupapaíses. al chupadinero. Pero Chupa dinero. así es, el chupacabras, pues bueno, igual se extiende a todo lo ancho y largo de la cultura popular. Ha salido en videojuegos, en canciones, en donde quieran, ¿no? Pues ahí échenle un ojo, hay muchos documentales de ese, igual como el Sasquatch hay millones, ¿no? Entonces, ahora sí, el siguiente, maestro Dudo. Voy a hacer ya que estamos calientitos, ahí les van unos datos para que empecemos a considerar qué está pasando con la criptozoología. Voy a hablar de tres animales que eran críptidos hasta que dejaron de serlo. Es decir, ya son animales conocidos, confirmados por la ciencia. El primero es el okapi. El okapi es como una mezcla entre jirafa y cebra, Sí. que decían que existía. Hablaban de ello los nativos de Congo, y pues fue mucho tiempo mito, y decían es como esa cebra, como de 2 metros de altura y 2,5 metros de largo, y tiene cuernitos como jirafa y cuerpo medio jirafesco, pero tiene franjas como cebra y es blanco con café. Dicen, bueno, pues ha de estar padre, ¿no? Y fue un mito hasta que en 1890 expediciones belgas Sí. por fin descubrieron Al al animal. okapi, y entonces ya se volvió una realidad, y ya ahora sí pueden encontrar su foto por todo Donde sea. internet, ¿no? Ese es un caso de un críptido que dejó de serlo. Oh, sí. Otro muy interesante es el gorila. El gorila Oh, sí. no siempre se conoció. El No, gorila es que recuerden que los gorilas no viven así al pie de la selva. Justo viven en las alturas de la selva, inaccesible. inaccesibles. Y si vieron esa de. ¿Cómo se llama? Gorilas en la niebla. Gorilas en la niebla, es por eso. Muy O sea, triste el film. Así es. Es muy interesante. Sí, es algo que pues no se conocía hasta el siglo pasado, ¿no? Apenas. Así es. De hecho, gorila es una palabra que significa tribu de mujeres peludas. O sea, era medio mítica para los mismos nativos. O Sí. sabían, por ahí en las montañas existen, ¿no? Son grandes simios y así. Y había reportes de ellos en Congo y Gabón. Incluso desde el siglo XV había un marinero ahí capturado que no le armó, como las misiones eran de los europeos que iban a África, ya saben a qué. Y mencionaba que alcanzó a ver simios de un gran tamaño, ¿no? Casi humanos. Entonces, en 1902, ya expedicionarios van a las partes montañosas y llenas de niebla de Congo, y es cuando encuentran a los gorilas y dicen, hey, sí hay unos grandes simios negros súper fuertes, de pelaje también con espaldas plateadas y así.
que tienen toda una sociedad allá arriba y tienen sus propias formas, ¿no? O sea, ya los empiezan a documentar y ese es el gorila que hoy conocemos. Por eso desarrolló ahí el pensamiento fantástico y empiezan las historias como King Kong y el gran mono, ¿no? En las islas remotas, y todo eso tiene que ver con hasta Donkey Kong, ¿no? Hasta la fascinación del gorila en el siglo XX. Y finalmente, así muchos animales se han descubierto apenas, ¿no? Por ejemplo, la famosa esta pantera nébula, nebulosa, que es como un leopardo con pantera muy increíble, ¿no? Y que está en peligro de extinción o ya se extinguió, desafortunadamente. Así es. Y el último, para seguir aquí en el calorcito, otro críptido que dejó de serlo, y este probablemente es el que más les va a fascinar. El 22 de diciembre de 1938, en el río Kalumala, en África, capturan vivo a un pez de 1.25 metros y como de 60 kilos, ¿no? Y dicen, bueno, este pez nada más no entendemos qué es, se ve muy extraño, ¿no? Y tiene aletas de más y medio duras, una piel muy dura, rígida. Y bueno, llevan el ejemplar a James Leonard Smith, que fue el encargado de comparar el pez con registros fósiles, porque no lo lograban clasificar, y dan con unos registros fósiles del periodo devónico. Imagínense esos ya prehistóricos, ¿no? Un pez de, no sé, casi 100 millones de años. Y dan con que es un celacanto. Así se llama, no es que celacante, sino el nombre del pez es celacanto. Y hasta 14 años después se encuentran otro y dicen, es que sí, exacto, son comunidades muy muy pequeñas de especímenes prehistóricos que han pasado millones de años sin cambiar y aquí están vivos. Entonces ya es una especie que ya tenemos muchas pruebas, de hecho han seguido capturando celacantos desde ese tiempo y están documentados todavía en 2010 y así hay muchos, o sea, no está tan pequeña su población y ahora que estamos sacando todo de van, ¿no? Entonces no retes a los humanos. Así es. Casos como estos son los que mantienen ahí a los optimistas seguro de la criptozoología. Sabrán del tiburón gigante de 20 metros, el megalodón. Que pues por ahí en algún momento podrán encontrar a esta especie todavía, estos grandes tiburones gigantes, ¿no? 15, 20 metros o con plesiosaurios del tamaño de tu cabeza. O gigantes, plesiosaurios, mosasaurios y criaturas prehistóricas del mar y del agua, ¿no? Que es lo que nos va a contar aquí el maestro Nené. Trae unos del agua muy buenos. Unos acuáticos. Unos ahí del chapopote de Texcoco, muy famosos. La rana brincadora. No, es uno que pues muy conocido. El famoso Kraken, y no es el ron sabor vainillita. Sí, es muy conocido, pero ese no es. La Kraken señal, no la hagan. Es el Kraken, que pues es un animal que era descrito similar a un calamar o un pulpo gigante con 10 tentáculos de 35 a 45 metros. O sea, esto hace incluso que sea más grande que el megalodón, ¿no? El megalodón. Por mucho. Sí. Pariente al tiburón blanco, ¿no? Entonces, es curioso porque sí, hay muchos registros del Kraken documentados por naturalistas del siglo XVIII, XVII. Incluso el auge del Kraken es en esta época, a diferencia del unicornio que era más anterior. Hay animales descritos en las sagas nórdicas, como de Obnar, que es una de las sagas, pero no les llaman Kraken. O sea, esta palabra Kraken es moderna. Sí, más bien existe como la serpiente esta, ¿no? Gigante. Ajá, la que predice el final, el Ragnarok. Jormungandr. Ajá, de delfín, pero no está relacionado al Kraken. Hay descripciones de calamares gigantes, pero igual
O sea, el Kraken realmente es más como del siglo XVII, XVIII. Sí, y aparece mucho, ¿no? En mapas y todo justo folclore de los que navegan, ¿no? Los mares. Sí, exacto. Y ahorita vamos a describir por qué. En el siglo XVII, XVIII y después de las grandes travesías marítimas de Marco Polo, porque bueno, ahí está otro caso interesante, Marco Polo también describe ciudades fantásticas, Cristóbal Colón, o sea, los navegantes son los grandes criptozoólogos de que se dan en el siglo XV, XVI, XVII. Ellos son los que recuperan todo este auge de los antiguos exploradores griegos que mencionábamos en lo del unicornio. Lo de las ciudades de oro que les comentaba, por ejemplo, también. Entonces todo esto se recupera en la narrativa de aventuras y tiene mucho que ver con la literatura que se va a desarrollar en el romanticismo posterior. Pero a lo que voy es que esta idea de Kraken, que la palabra es Krak, que en alemán es pulpo, o sea, es una palabra alemana que significa pulpo. Que por cierto, ahí podemos hacer rapidísimo una pequeña y breve introducción. Justo estaba viendo que los pulpos, hubo todo un estudio acerca de los pulpos porque son el invertebrado más listo que hay en el planeta, ¿no? Así es. Sumamente interesante, reagrupan y modifican su ADN, hacen cosas bastante fuera de lo común. Y al final el estudio concluyó que posiblemente el ADN del pulpo no es de este planeta. Venía en un meteorito, cayó aquí, las condiciones se dieron y voilà, nació el pulpo. Sí, es un estudio muy serio que asegura que es una especie muy muy inteligente, que ha fascinado por eso a la imaginación del ser humano, y hemos visto incluso ahora que hacen jardines bajo el agua, siembran sus propias cosas, son muy inteligentes. Es un poco extraño cómo se organiza el pulpo. Tuve por ahí uno y son escapistas, se escapan de las peceras y amanecen en otros lados. Pero bueno, sí, lo que comentas del Kraken, por ejemplo, no suena tampoco tan descabellado, porque ha habido también registros, ¿no? de calamares gigantes que se han llegado a ver en el océano. Algunos son fake, lógicamente, en las fotos se puede ver, pero otros no. Y pues pudiera ser, ¿no? Que en esos momentos sí existieran pulpos gigantes, tal vez no de 40, 50 metros, pero pues sí grandes, ¿no? Que sí, ejemplares únicos. De hecho, sí han capturado ejemplares gigantes. Sí, los calamares gigantes sí existen, no de las proporciones que se describe el Kraken, pero sí de unos 5 hasta 10 metros. Exacto, sí. Se llama, el nombre científico creo que es Architeux deus, que es el nombre del calamar gigante, que sí biológicamente ya está documentado. Sí. Pero otra cosa pues es un Architeutis, que sí es un kraken, o sea, un animal. Sí, pues sí, es gigante. Espectacularmente gigante. Sí, de los más grandes que han encontrado oficialmente es de 18 metros y casi 250 kilos. O sea, imagínense un calamar así, se lo encuentran nadando. Pues ese ya le da un tiro a Godzilla, ¿no? Es gigantesco, es casi el tonelaje que te maneja una orca, una son mamíferos ya gigantes igual, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, el Kraken pues sí está documentado de años posteriores. Les comentaba, Carlos Linneo pues lo pone en su escritura de taxonomía. Hay Carlos Linneo, que fue un naturalista muy famoso, que incluso influye a Charles Darwin para que haga su documentación de la isla de Galápagos, ¿no? Sí. En este libro del origen de las especies. Y también a Buffon y a otros naturalistas. Carlos Linneo se basa mucho también en el libro de Julián de Mausitania, o Juba II, que fue el que influyó a este gran libro del primer gran fanático, no criptozoólogo, porque pues así no era, pero Plinio el Viejo, que escribió un libro que se llama Historia Natural, que es un libro escrito en latín, son 79 volúmenes, él escribe 77 y le faltaron 2 que luego Plinio el Joven, su sobrino, terminó. Entonces es muy interesante porque cuando ustedes lean Historia Natural o Histories Naturalis de Plinio el Viejo, se van a dar cuenta de las descripciones de los animales que hace, y estas descripciones van a influir en toda la Edad Media.
que los unicornios, que todos los animales que se describieron en los famosos bestiarios son producto del imaginario no imaginario tal cual que lo hiciera con la intención, sino que se documentó de otras fuentes de Asia para poder hacer este libro Plinio. Una de ellas era Julián de Mausitania, que fue un rey que se casó con la hija de Cleopatra y Marco Antonio, la última tolemaica, y entonces era un fanático que hizo un libro que se llamaba Arqueología Griega, donde también describe especies bien raras, pero bien extrañas. O sea, en verdad, si quieren adentrarse a libros de animales fantásticos, lean a los historiadores griegos, porque estos cuates no las versiones de te manejaban cosas súper Había extrañas. unos hombres que no tenían cabeza, no tenían los ojos por los hombros y cosas así. Sí, pues recuerdo. Heródoto, pues él te da su versión, ¿no? De lo que pudieron haber sido los hombres de la Atlántida, o los grandes atlantes, y muchísimas cosas que hay detrás de toda esta, de todos estos libros de la época clásica. Entonces, Eric, hay un teólogo y analista que es Eric Penotortidan, que él es como el padre ahora sí, y al cual probablemente todos los criptozoólogos le recen, porque este señor es el que documenta al Kraken tal cual. Él dice que el Kraken incluso llega a manifestarlo como un animal que mide más de 2 kilómetros. Entonces él llega a decir que el Kraken se camuflajea como una isla. Es por eso que en los mapas o en la cartografía del siglo XVIII ciertas islas eran la forma de un pulpo, porque se creía que eran Kraken, que se utilizaban incluso como asentamientos de isla. Entonces él es el primero en que empieza a darle una documentación. Este cuate era un teólogo y aparte era un investigador danés que empieza a hacer toda una investigación de los krakens en el siglo XVIII, documentándose de Plinio y de Carlos Linneo, y entonces trae al colectivo y al imaginario la fiebre del kraken. Estos textos van a influir a otro biólogo llamado Myrtorth, que él también describe de forma fantástica al kraken, o sea, exagera nuevamente más sus dimensiones y dice que tiene la fuerza de con un solo brazo jalar los barcos y perderlos en el fondo del océano. Esta idea también la mezcló un poco con la idea de Leviatán bíblica. Incluso la Biblia recupera mucho de estas historias. No se los comenté hace rato, pero la Biblia habla en la palabra del hebreo reem, que se tradujo en la Biblia Reina Valera como unicornio, ¿no? Y entonces toda la gente decía, ya desde la Biblia ya existían los unicornios, y no, solo que es una mala traducción, porque reem en hebreo significa buey salvaje, pero lo tradujeron como unicornio, porque era el primer concepto que les vino a la mente. Nos falló, fue traducción de esas de Tom. Y así en la Biblia hay muchas palabras que así están traducidas, porque obviamente es lo que les comentaba, la capacidad lingüística, geográfica está reducida y debo de atraer el concepto a mi cultura. Entonces le modifico ciertos aspectos, ¿no? Y eso genera un problema de traducción y de comunicación entre los seres humanos, y de ahí creamos nuestra propia narrativa. No se crean todo lo que leen. Sí. Entonces, pues el Kraken influye después a un poeta que se llama Alfred Tennyson, que va a hacer un poema que se llama El Kraken, y este poema va a influir el famoso Moby Dick de Herman Melville, ¿no? Esta ballena gigante. Y este poema va a influir porque Julio Verne, en 20.000 leguas de viaje submarino, hay una escena que describe el capitán Nemo cuando se enfrenta contra el Kraken en una de sus misiones. Entonces ya desde ahí influye a todo el ideario de la cultura popular el Kraken, y pues hasta la fecha, ¿no? Sigue vigente, o sea, es algo que todavía muchos buscan. Sigue súper vigente, ¿no? Incluso hay quienes dicen que esto fue un invento de la piratería del siglo XVI para bloquear rutas comerciales y asustar a navegantes que llegaran primero a los lugares donde estaban ciertos tesoros o ciertas embarcaciones. Entonces los piratas entre ellos estimulaban estas historias de puerto en puerto. Y decían, no, por allá no te vayas que está el Kraken, pero pues no era cierto. En realidad era no vayas por allá. Que también esto hay que resaltarle a la gente. Era muy común que en la Edad Media se inventaran estos personajes para producir miedo y que la gente no fuera a tales lugares porque no era conveniente o afectaba intereses políticos y económicos muy precisos. Por ejemplo, cuando se les decía a la gente no salgas fuera del reino en la Edad Media porque la bruja o el gnomo o el troll no te va a llevar.
y en realidad lo que querían era que no se expandiera el comercio mercantil y se siguiera viviendo en feudos, que era lo que convenía a los señores nobles. Entonces ahí vemos cómo las historias se pueden utilizar de múltiples maneras, ¿no? Claro. Y hay un interés de por medio. Pero bueno, esa es la historia del Kraken. Y no es solo un ron. Era muy buena. El Kraken siempre me ha fascinado. Son de esas bestias Está que chida. son mitológicas a la vez, pero todavía críptidos hoy en día, ¿no? Sí. Seguimos creyendo muchos que sí pueden existir. Y el océano pues es muy vasto y ya hemos visto que salen de todo ahí. Sí, el mar no se sabe No conocemos nada. nada, entonces es interesante. Pues yo les traigo un último críptido que es uno muy interesante. Bueno, a mí me traumó un poco, digámoslo así, pero es que yo me aventé primero la chafipelícula de Richard Gere, donde hablan de este tema, y seguro los que ahorita que dije Richard Gere ya saben cuál es. Pues hablo del Mothman, ¿no? Del hombre polilla. Pues ustedes dirán, ¿qué demonios es eso, no? Pues bueno, el Mothman se supone que es como un ser humanoide gigante, como de 2 metros y medio, con unas alas de una envergadura hasta de 3 metros, 4. Todo negro, así como peludo. Un poco, no sé, es extraño. Y unos ojos muy grandes rojos, ¿no? Que siempre es lo que realmente ven todos, ¿no? Bastante macabro el ser. Está macabro. Y entonces, este ser realmente vuelve a tomar un auge en el mundo. Digo, vuelve a tomar, porque ahorita les voy a explicar. En el año de 1966, en Virginia Occidental, en el pueblo de Point Pleasant, ¿no? ¿Quién sabe de ese pueblo? Nadie. Hasta que salió esta leyenda del Mothman, ¿no? Entonces se supone que, pues, el primer avistamiento que hay de este ser, que muchos creen que es alienígena, otro mundo, otra dimensión, es en el 1966, el 14 de noviembre, ¿no? En una noche, 2 parejas iban en auto hacia una colina, un mirador, y estaban pasando por un área que se llamaba, bueno, le llaman TNT, ¿no? Que es un depósito de explosivos que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al pasar por ahí, sintieron la presencia, ¿no? De algo que los miraba, unos como faros que se estaban acercando, ¿no? Faros rojos. Entonces los empezaron a ver y estos faros pues iban acercando y en cierto punto se dieron cuenta que no eran unos faros, ¿no? Eran esta bestia, este humanoide raro llamado Mothman que los estaba siguiendo, ¿no? Por atrás iba a la velocidad del auto, que iba bastante rápido, según lo que cuentan estos testigos de que vieron al Mothman. Iba volando, ¿no? Entonces, pues se perturbaron así mucho y en cierto momento, pues, estas personas, pues, bueno, ya dejaron de ver al Mothman, ¿no? Entonces, ese fue el primer avistamiento y a partir de ahí, en toda la región de Point Pleasant empezaron a haber avistamientos, ¿no? No, que lo vi aquí, que lo vi allá en el puente, bla, bla, bla. Total. Siguiente evento fuerte, ¿no? Un año después, 15 de diciembre, y el famoso Silver Bridge que conectaba, hacia el paso del Ohio River, entre justamente Virginia y Ohio, colapsa, se cae y mueren varias personas, 46 si no mal recuerdo, ¿no? ¿Y qué tiene de interesante esto? ¿Por qué implica algo con el Mothman? Bueno, porque dicen que horas antes alguien vio al Mothman parado ahí en el famoso Silver Bridge, ¿no? Y que después se cayó, se derrumbó y mató a las personas. Y es aquí donde empieza la leyenda del famoso Mothman, ¿no? Que dicen que se aparece en todos los lugares donde va a haber una tragedia. Alguna tragedia grande va a existir y entonces él se aparece. Hay quien dice que lo vieron en Chernobyl, ¿no? Exactamente, Antes. hay gente que dice que lo vio en Chernobyl, gente que lo vio en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que lo vieron en Chile y así, es como un, digamos, este es de esos críptidos que aparecen en todo el mundo, y es un ser alado. De hecho hay una foto muy interesante, si quieren buscarla, y si no la vamos a poner por acá,
de el Mothman, según, parado en ese bridge, en el Silver Bridge, ahí en Virginia, y se ve así como una bolita con alas, ¿no? En la punta del puente, ¿no? Entonces está interesante este tema, ¿no? Ahora dicen que tiene como poderes de telepatía y que le habla a la gente que los ve. De hecho, cuando lo ven, o sea, la gente que lo ha visto se ha quedado inmóvil. No solo por el shock, ¿no? También por el tema de que no les permite moverse, pero que se comunica con ellos así y les revela cosas, ¿no? Entonces, está interesante este Mothman. Yo cuando lo vi, pues me quedé así impactado, ¿no? Dije, oh, wow. De hecho, ya en West Virginia ya existe su estatua, ¿no? Sí, ya tienen su estatua, que está medio chafilla, pero allá sí le tienen pues mucha, digamos, aprecio, ¿no? Es como parte ya de su folclore, de su cultura. Allá sí lo celebran, creo que hasta tiene un día del Mothman. Y pues bueno, algo interesante del Mothman que tal vez no todos saben, pero ya los nativos americanos que justo estaban en esas regiones antes ya lo mencionaban, y mencionaban este hombre Mothman, que existía una bestia así de ojos rojos que se aparecía gigante al lado. Entonces, pues miren, yo no sé, pero tal vez Pocahontas nos podría contar, ¿no? Pero es interesante, o sea, igual puede ser de nuevo un mito que sobrevive a los años y que la imaginación del hombre la vuelve de nuevo realidad. Sin embargo, pues es todavía el origen de esto, ¿no? No podríamos decir que es un animal como los otros que hemos estado comentando. Probablemente, pues dicen es extraterrestre, viene de otra dimensión, no lo sé. Es interesante también que hay una historia que pudiera o no estar relacionada, de hecho dos, del llamado monstruo de Flatwoods, que es del condado de Braxton, que es de Virginia Occidental, igual, West Virginia. Y a este críptido o ser se le vio en 1952 y era así como un monstruo como, no sé, con una falda, algo que flotaba y manos grandes, es bastante alto, como 2 hombres, así de pie, y de ojos rojos, ¿no? Y también tiene así como un pico atrás, como una capa, no sé, muy raro, lo describen, y hay quien lo relaciona directamente con Mothman, aunque hay muchos dibujos del Flatwoods Monster. Lo vieron 2 niñitos, desde ahí empezó. Y que también, de hecho, este Flatwood se parece mucho, y ustedes recordarán una historia de acá en México, en Chihuahua. No, de Monterrey. De Monterrey. La bruja de Monterrey. La bruja de Monterrey, sí, perdón. Que siguió, ¿no? Según a un policía en su auto. Bajó de un árbol. Y muchos al inicio igual pensaron que era Mothman, porque tenía ojos rojos, todo negro y así. Pero sí se parece más justo a este críptido, esta cosa rara, monstruo, ¿no? De Flatwoods. Entonces eso está muy interesante. Yo creo que están relacionados la bruja de Monterrey, Flatwood Monster y Mothman. Los 3 son sumamente misteriosos y vale la pena profundizar en ellos, ¿no? Y pues bueno, hay muchos otros críptidos más que pudiéramos mencionar. Aquí tenemos una listita de algunos para que ustedes puedan profundizar más, ¿no? Si es de su interés. Sí, también, bueno, si ustedes así lo quieren, déjennos sus comentarios y en otro programa especial tocamos a estos críptidos, ¿no? La lista es enorme, pero sí, muchísimo. Podríamos ir por el Mapinguari, que es un ser muy apestoso del Amazonas, que parece ser como un pie grande allá abajo, un monstruo peludo. Pero hay quien dice que tiene un solo ojo, una boca en la panza y muy agresivo y desaparece a la gente. Huele muy mal, es característico, ¿no? También está, por ejemplo, podemos tocar a fondo el Flatwood Monster, que ya ahorita mencionábamos. O un dinosaurio vivo en África, sí. Un prehistórico estilo brontosaurio o diplodocus, de estos de cuello largo. Como pie pequeño, ¿recuerdan? Así. Mokele Mbembe, así se le conoce por la lengua originaria de la gente de República del Congo, donde hasta el presidente dijo que había visto uno.
estos le llaman así porque es aquel que detiene el flujo de los ríos. Y pues por ahí dicen que es rudo, que sí, tira los barquitos y las lanchitas que van por el río, las sumerge y mata a la gente. Ese es interesante, a mí siempre me llamó mucho la atención, sobre todo porque hubo un compa que fue allá al Congo, a esta región, sí, a esta comunidad, y les mostró el dibujo de un dinosaurio así literal, como estos. En un libro entero. Ajá. Estaban viendo animales y cuando lo vieron dijeron Dijeron, es este. Ese es Entonces, Montiel. ese pues fue bastante interesante, ¿no? Ya vimos que por ahí en el Congo pues, salen de todo, desde millones de años atrás. Probablemente no sea cierto, pero algo debe de haber ahí. Por ahí también tenemos al congamato, que se dice que son pterodáctilos pequeños. Hay muchas variaciones, desde el Quetzalcóatlus, que es gigantesco, hasta que fue el más grande que se tiene. Más pequeños, de otros periodos, Cretácico, Jurásico, Triásico. Y bueno, del congamato hay muchos avistamientos igual en lo que es Congo. Parece que es de las regiones más ricas y menos exploradas. Y es menos muy exploradas. Complicada de acceder y hay muchos peligros ahí. De hecho, de aves grandes hay uno muy bueno que yo quería mencionar. Nada más brevemente, el famoso Thunderbird o pájaro de trueno. Pues este es más de las comunidades nativoamericanas, lógicamente. Está en todo su folclore, en su cultura, y pues se supone que es un ave gigantesca de una envergadura desde 4 metros o 5, sus alas allá abiertas, y que pues realmente se puede llevar a una persona, ¿no? O sea, baja por las personas y se las lleva. Y era legendario porque tenía ese poder de quitar la vida, ¿no? De decidir quién iba a morir, ¿no? Entonces hay todo pues ahí detrás en la cultura nativoamericana, cosas muy interesantes sobre el Thunderbird, y se le llamaba así porque decían que cuando lo avistaban traía consigo a las lluvias y a los truenos, ¿no? Y aparecían estas tormentas de eléctricas, pues a lo lejos siempre veían al Thunderbird, ¿no? Un animal gigantesco. Y hay registros del siglo XIX y XX donde hay granjeros en las planicies de Norteamérica donde aseguraban que estaban a punto de llevarse a sus hijos o a personas. Hubo un caso famoso que sí está registrado, que un ave levantó a un niño de 11 años, ya no es un niño tan pequeño, y un ave para levantar a ese peso pues necesita ser bastante grande, ¿no? Muchos podrán decir es un cóndor, buitre, algo así, ¿no? De ese estilo, pero pues en América, Norteamérica creo que no hay. Y no crean que nos olvidamos de aquellos criaturas lacustres y marinas como Champi del lago Champlain, Ogopogo del lago Ogopogo. De los grandes lagos, ¿no? Y Nessie, que es el monstruo del lago Ness, el famosísimo monstruo del lago Ness, que ya hasta está el Nessie Project allá en esta isla británica, y que sí han encontrado cosas muy extrañas, ¿no? De hecho pusieron unas cámaras y hay unas fotos de ahí, algunas aletas extrañas que salieron y sonidos y que muchos dicen que la foto original era súper chafa, era el montaje más triste. Fue fraude. O sea, la foto original es del año 1933, porque lo publica el periódico Daily Mail, de un tal Robert Watson, que era un cirujano. Era una broma del periódico de Werther, que quiso jugar con toda la monstruomanía, porque ese mismo año se estrenó King Kong. Entonces toda la gente estaba obsesionada con los monstruos y el Daily Mail quiso hacer una broma. Pero después dijeron, chin, si decimos que era broma, nos van a quemar, somos un periódico. Entonces, todavía no ha nacido el metro. Fue hasta que murió la persona que hizo la publicación, que su sobrino, creo, sale a desmentir y a decir, pues es que eso realmente fue siempre una broma. En ese caso sí ha habido muchos videos, y estos ya son recientes con tecnología actual, de hasta en un lago congelado cómo se ve una silueta grande que está moviendo todo el hielo, ¿no? Y es una no propiamente en el lago Ness, ¿no? Sí, en otros lados. En otros lagos, digo, el lago Ness es emblemático porque tiene historias que eran los Capies, que eran monstruos o demonios del mar, de la mitología del Loch escocesa. De ahí viene los Capis, Capes, que se retoma de Santa Columbia o San Columbia, que fue un monje que cristianizó
a la isla de Escocia, en Inverness, y él luchaba contra estas potestades de los mares. Entonces desde el siglo VII ya se ha documentado, pero bueno, en las hagiografías, que son las biografías de los santos, siempre luchan contra seres espectaculares, ¿no? Sí. Entonces Gonzalo de Berceo en Los Milagros de Nuestra Señora, que es un libro medieval, también, ¿no? O San Esteban, o Sebastián, todos eran como los Avengers de la Edad Media, los santos. Entonces tenían estos poderes espectaculares y pues realmente no nos podemos fiar de este tipo de textos de hagiografías. Claro. Entonces, pero lo que sí es interesante es que durante muchos años después del siglo VII no se documentó nada. Hasta el siglo XIX el periódico Inverness Code hace según personas vieron cosas raras en el lago, y hasta el año 1920 se empieza a ver muchos avistamientos. Hay quienes dicen que esto es debido a que hay una casita ahí cerca de Inverness que es la Boleskine House y Crowley vivió de 1899 a 1913. Entonces hay gente, ¿no?, que dice que Crowley fue el que abrió ahí portales, que eso pues también para mí. Pero bueno, hay gente que le gusta echarle acá la leyenda crowleyana y el monstruo. Que por cierto, los que viven acá en la Ciudad de México, vamos a tener una charla de Muesar justamente, pues tirada a estos temas, ¿no? Ocultismo en la música. Entonces, sí. por ahí chequen nuestras redes, estén atentos para el próximo mes. Sí. Vamos a tener una de este estilo. Sí, por ahí de abril vamos a hablar de eso. Pero bueno, esa es la historia del monstruo del lago Ness. Muy interesante, pero mucha ficción. Pues igual trae ahí cosillas medio curiosas. Y bueno, para terminar la lista y cerrar ya con broche de oro, ¿no? Seguro han escuchado hablar de estos pequeños amiguillos traviesos, a veces amigables, a veces no tanto, hasta malditos, ¿no? Se conocen en todo el folclore global. Sí. Duendes, chaneques, aluches, gnomos, trasgos, leprechaun, tienen mil nombres, ¿no? Sí. Goblins, está muy raro, pero en todos lados ven pequeños hombrecillos, verdes, blancos, azules, ¿Quién negros, no chaneques. recuerda ese videíto, ¿no? De hace unos años de un duende que salía y un niño es un duende, que se echa a correr, ¿no? Con un balón. Ajá. Sí, por ahí anda. Y estas criaturas se reportan en todos lados y pues al parecer hay algunas evidencias, todo en video, dudosas hasta calidades. aquí los mayas tenían un nombre para esas criaturitas Aluches. llamados aluches. Sí. Los famosos son muy fuertes las leyendas sobre ya cada cultura, analizarlas, y son muy parecidas en rasgos, ¿no? Uh-huh. De dónde podrá venir, cómo sí, va la y historia. son los culpables, ¿no? De que cuando tienes algo en las manos, lo dejas ahí, volteas y ¿dónde está eso que quería? ¿No? Siempre se les culpa de que hacen esas travesuras o así. O ya más macabros los que, como en esta película de Ojo de Gato, te roban el aliento, ¿no? Sí, está más macabro. O ya más hollywoodense, como Leprechaun con su olla de oro y que mata gente. Pero bueno, también hay casos como más documentados, como el del gnomo de Girona, que estaba, según, dos parejitas echando el picnic en Cataluña. Siempre hay dos parejitas, en Girona. se dan cuenta. Y sí, ya saben qué estilo de picnic, así de serie, de película serie B, ¿no? Así en el lago, ¿no? Y bueno, total que llevaban, según, un radio, estaban escuchando la música y eso atrajo a esta criaturita y se montó en el radio, a todos los espantó y empezó a gritar y a hacer chillidos raros. Decían que era como la risa de un hombre viejo, muy extraño. Chiste es que este ser era pequeñito, de 15 centímetros, azul, de piel como azul, los pitufos, moteada, ojos pitufos rojos, y tenía abultada en la frente unas orejitas medio largas que caían, bueno, estaban erguidas pero después cayeron, y medio deforme, así panzoncito. Entonces lo atrapan con una sábana y lo meten, según, en una jaula para pájaros, ¿no? ¿Por qué la llevaban? ¿Quién sabe? Todo dudosa la historia, pero sí existió, o sea, estaba ahí la criatura, y de hecho se supone que le intentaron alimentar durante 4 días, pero se negó. No quiso comer nada. De todo lo que intentaron, no quiso comer nada y murió. Y entonces lo metieron en un frasquito con formol y después otro catalán lo compró.
Después ya hicieron estudios, etcétera, y decían, bueno, que al parecer era un feto de una ternera, pero de 3 meses y muy extraño, pero tampoco era concluyente y no parecía ser el feto de ternera. Entonces, esa historia está muy interesante. Sí. Está de verse las fotos del ser aquí en Formol. Muy el extraño, pequeño ¿no? Garlic Jr. allá de España. Allá de Cataluña. Entonces, bueno, España es una región fuertísima en folclore de duendes y Sí. hadas y cosas de Brujas esas, ¿no? y todo ese tema. Sí, Eso me recordó al famosísimo ser de Metepec. Y ya con esto cerramos, yo creo. Y el ser de Atacama. El ser de Metepec, una cosa muy chistosa que el señor Jaime Maussan grabó en Metepec, claramente, aquí sí es Estado de México. Estado de ¿no? México, ajá. Es un ser muy extraño, ¿no? Que se encontraron así según unos pobladores ahí, que eran como en su granjita, una parte de su casa. Y pues ya Jaime fue a hacer todo el show como él suele hacer. Y al final pues no hubo nada concluyente, como todos sabemos. Pero me recuerda este caso, ¿no? Del gnomo de Girona. No, y Maussan no se quedó ahí, ¿no? Ahorita anda por ahí rondando en estos streaming services de Gaia. La historia de las que conocen como las momias del Nazca, que las encontraron así como en posición fetal. Están rarísimos, son como de cabeza grande, ojos alargados, así cerrados, manos largas, pies largos y son tridáctilos, o sea, tienen 3 dedos largos. Así como, ¿se acuerdan de Mewtwo? Solo tenía 3 deditos. Como ese Pokémon. Y súper raro porque son delgaditos. Y según estos seres, pues ya los han estudiado de todo el mundo, grupos de científicos, obviamente peruanos y de América, de Estados Unidos, rusos, y sus conclusiones son que no son una especie conocida, que tienen rasgos reptiles, e incluso en las radiografías y estudios así tienen huevos adentro. Entonces, como Alien, ¿no? Está súper raro ese caso, y si lo estudian a fondo, incluso intentaron llevarse los especímenes de una universidad donde están resguardados y los científicos ahí están luchando como porque nadie se los lleve y tratando de hacer eco a la vez, y es todo un show que ya para saber hasta dónde llega la ficción pues es muy difícil, ¿no? Un caso interesante que ya raya en lo ufológico y así, pero bueno, en caso de que se comprueben las momias del Nazca, nuevo críptido. Nueva cosa en la Tierra que no conocemos. Pues creo que les hemos tratado de dar como una explicación bastante amplia sobre varios críptidos que pues son muy famosos, que tienen pues mucho estudio, no solo eso, no solo fama, mucho estudio, ¿no? Despertarles ese interés, ¿no? Por pues todas estas historias que en algún punto tocan la realidad, ¿no? Y por qué se están viendo, avistando, de qué manera. A ver qué cosas nuevas veremos ahora que salgamos de la pandemia y de nuevo todos con su mente llena de imaginación crean cosas o realmente encontramos nuevos seres, ¿no? Y ahora que el calentamiento global cambie la faz del planeta, los ecosistemas, haya más deshielo, ¿qué nos revelará la Antártida, las puntas glaciales del mundo, ¿no? Que ahora se descongelen, y qué registros fósiles veremos? Ya por ahí encontraron un mamut en Siberia en perfecto estado, muy pequeño, la cabeza de un lobo prehistórico de hace 40,000 años, y ya están planeando clonarlos y cosas de veras, Jurassic Park, ahí te vamos. Así es. Entonces, pues bueno, con esto concluimos, escuchas, esperamos que les haya gustado mucho el programa de hoy, y díganos qué más quieren escuchar. ¿Quieren que nos pongamos más críptidos, nos pongamos más Jaime Maussan, más Scully, más Mulder? Díganos ustedes, o nos ponemos más darwinianos, o qué quieren escuchar, ¿no? Díganos y pues nosotros aquí les cumplimos. Así es, pues muchas gracias por habernos escuchado en este programa especial, y pues sigan teniendo avistamientos extraños. Por favor, repórtenos los críptidos de su colonia. Sí. Paraidolia se llama. Paraidolia, que es esta noción psicológica de encontrar patrones donde no los hay, ¿no?
que es como en los test de Roche, ¿no? Donde ahí ven imágenes donde no hay nada. Donde no hay nada. Pero es una cualidad humana muy bonita que ha permitido que Ver exista... a la Virgen en los hotcakes. Exacto. Porque tal vez si no existiera eso, la vida sería sumamente aburrida. Entonces tal vez no exista nada de lo que hablamos, pero mínimo le dio un sazón a la existencia. Así es. Entonces, aquí el maestro Nene, Dodó y Cucú les deseamos lo mejor. Cuídense y hasta la próxima. Hasta la próxima. besotes críptidos. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. La última neurona.